Vamos al tema de la ira. Maestra Carmelita, si me apoya, por favor. Ok, bueno, pues antes que nada, pues sean bienvenidos al taller para padres, Escuela para Padres, Erasmo Castellanos V. Ahora nos toca ver la ira, pero vamos a recordar un poquito la clase pasada. ¿Todos estuvieron en la clase pasada? No todos, ok. Bueno, fíjense bien, vamos a hablar del tema de las emociones. Le llamamos el ABC de las emociones. Todo lo que les estoy explicando está basado en las investigaciones del doctor Sebastián Palermo. Es un médico psiquiatra argentino y él hace estos talleres únicamente para educar las emociones. Estoy haciendo un poquito de introducción por las personas que no habían asistido. ¿Se acuerdan las que sí asistieron cómo se determina la emoción? ¿Por medio de qué? ¿Del acontecimiento? Estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Les decía que el espíritu es el ser supremo, llámese naturaleza, Dios, como ustedes lo quieran llamar. Ese ser supremo es el único que llega al espíritu. El alma están todas las emociones y el cuerpo pues es con el que tenemos contacto y si se enferma lo ve un médico. Pero lo importante es ver cómo se generan las emociones y las emociones no me lo han contestado, se los... Ajá, es por la valoración, no el acontecimiento. Esto es, las emociones se van a generar porque yo valoro un acontecimiento importante o no importante. Ajá. No es por lo que me pasó, es que yo me enojo, porque podemos decir, es que me gritó y por eso ella me hizo enojar o él me hizo enojar. No es por eso, es lo importante que yo valoro el acontecimiento. Si yo digo, no, es que me importa realmente esa persona y me sentí traicionada y me sentí mal, es que tú le estás dando un valor importante a la persona o a la acción. Entonces, entre más eduquemos la manera en cómo valoramos los acontecimientos, es como nosotros vamos a medir si nos enojamos más o nos enojamos menos, si amamos más, si amamos menos, ¿sale? Ahorita les va a ir quedando un poquito más claro. Vamos a pasar, la ira se deriva de la angustia. Todos tenemos angustia, las emociones siempre van a ser buenas, no están mal, aún así la ira es una emoción positiva. El Creador la puso para formar esta parte de nuestro carácter, pero ¿qué pasa? Si no conocemos cómo estamos estructurados, es por eso que detonamos a lo mejor que por ahí vemos personas iracundas que se enojan por todo. Entonces hay veces que si se torna patológico, quiere decir como enfermo, pero sí se vale enojarme por situaciones que no me parezcan, eso no está mal, ¿sale? Pero entonces vamos a ver que la plataforma de la ira es una angustia que se está generando dentro de mí. La que sigue, por favor. Bueno, ahí se movió un poquito el esquema, pero fíjense bien, las emociones se dividen en dos grandes clasificaciones, las agradables, que significa placer, y las desagradables, que significan angustia. En este caso vamos a enfocarnos en una emoción desagradable, pero no por ser desagradable, repito, es negativa. Ahora bien, una emoción desagradable, ¿cómo para qué me sirve? Diríamos, ¿no? Ay, maestra, pues ¿eso para qué sirve? Una emoción desagradable, cuando nosotros nos sentimos en enojo, descontentas o en angustia, quisiéramos pasarnos luego a la zona de confort o a sentir placer. Eso es importante. Ahorita les voy a dar un ejemplo porque esta también es buena. La angustia, la que sigue, por favor. Dice, es el estado interno desagradable que te hace sentir que algo no te gusta. Entonces nos alerta, es un foco rojo. Esta angustia nos hace sentir que algo no me agrada, que no está bien, y entonces me invita a salir de esa zona de confort e irme a buscar un placer o un estado mejor de salud o de emoción. Es buena cuando te hace salir de ese estado de malestar.
Ahora, fíjense bien, un ejemplo es, a veces o subimos de peso o bajamos de peso, y por lo regular cuando subimos de peso y nos ponemos una ropa que nos hace sentir como incómodos, eso te genera angustia. Ay, no, como que esta ya no me la quiero llevar porque me siento incómoda, me siento apretada. Vas, te compras una ropa ya de acuerdo a tu talla, a lo mejor una tela más suavecita, y te sientes a gusto, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que tú traigas una ropa cómoda, eso te genera un placer y te genera estar en un ambiente tranquilo. ¿Por qué? Porque no estás en una plataforma de angustia. Esto es más o menos un ejemplo así de cómo ese estado de angustia me avisa para poder hacer cambios en mi vida. La que sigue, por favor. Recordemos que en nuestra vida, todos los seres humanos somos adaptables a todo. Entonces, eso es una característica importante del ser humano. El placer es la motivación para salir de la angustia, como les decía. Entonces, obviamente las emociones placenteras, pues todos quisiéramos vivirlas, pero para tener un equilibrio siempre tenemos que tener como lo dije, valga la redundancia, un equilibrio. No podemos estar contentos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos adaptables y las circunstancias que pasan afuera no las podemos controlar. ¿Qué más quisiéramos? Pero ¿qué creen? Que el inicio de tener frustraciones es querer tener el control de todo. O sea, no puedo tener el control de otra persona porque ni siquiera tengo el control de mí misma, ¿no? Entonces no pretendo tener el control ni de mi hijo, ni de mi esposo, ni de mi tía, ni de mi abuelita, ¿no? Primero tengo que conocerme yo para poder yo manejar mis emociones, y ya después ver que lo más ideal es descansar y no querer controlar a medio mundo, porque entonces ahí vienen los enojos y las frustraciones. La que sigue. ¿Sí vieron la película de Intensamente? Ok, bueno, pues también dentro de esa película de Intensamente, ¿sí la vieron por acá? Muy bien. La angustia, en la angustia, la plataforma de la angustia tiene la ira, la tristeza y el miedo. Estas tres emociones básicas negativas que se desprenden de la misma angustia. Entonces, vamos a ir conociendo poco a poco qué es la ira, qué es la tristeza y el miedo. Pero recuerden, pregunta de examen, que la base de esa emoción es ¿la qué? La angustia. Muy bien. La que sigue, por favor. Fíjense bien. La ira es una emoción que está preparada para nuestra defensa. Voy a explicarles un poquito cómo funciona esta parte positiva de la ira. La ira en sí misma es útil y determina situaciones en donde es necesario protegernos. Esto es, nos quieren arrebatar una bolsa, digamos que vamos por la calle, nos quieren arrebatar una bolsa, y entonces, ¿cuál es tu instinto? El primer instinto es, te pones dura y agarras la bolsa, ¿no? O sea, dices no y la tomas. Ese es en un primer estado de ira, en donde te hace defender una situación que tú crees injusta. Entonces te pone en alerta, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque puede ser en una parte positiva, porque tu cuerpo se prepara. ¿Cómo se va preparando tu cuerpo? Al momento de tener un desborde de ira, lo que va a suceder es que va a generar tu cuerpo algo que se llama adrenalina. Esa adrenalina empieza a sentir que zumba en tus oídos, a latir fuerte tu corazón, cierto temor, pero a la vez, por tu torrente sanguíneo, todas las partes donde corre tu sangre, que son en los músculos, los va a poner fuertes, los va a poner duros. Una persona con ira, se nota su rostro endurecido, se nota en una posición que podemos decir, ay, está como trabado, ¿no? Pero es que su mismo cuerpo lo está generando. Ahora, tan grande y tan hermoso es el diseño que el Creador hizo en el cuerpo, que no solo eso para ahí, sino que se detienen los jugos gástricos de tu estómago para darle paso al hígado, y el hígado va a generar unas plaquetas de autodefensa. Esto es, el cuerpo en sí sabe que en un estado de ira tú te puedes enojar al grado de que puedes tener una lesión grave. Puede ser
desde una cortadita, una fractura, algo, porque tu cuerpo ya está avisado. Yo me maravillo cuando veo este tipo de reacciones en nuestro cuerpo. ¿Cómo es ese creador que te hizo tan perfecto en todo? Esas plaquetas te ayudan a que simplemente si tú te cortas con un cuchillo y estás en el contacto de la intemperie, te podía dar una situación de una bacteria que pudiera terminar con tu vida. Sin embargo, el hígado es el que manda esas plaquetas de autodefensa para que tu cuerpo no caiga en una situación de infección. Esto es maravilloso, ¿no? Entonces, esta parte de este diseño es bueno que lo conozcamos, porque ya cuando tú empiezas a ver que la otra persona está trabándose y está mal, es que ya está en un ataque de ira y que de alguna manera, ahorita vamos a ver cómo es que no pensamos cuando pasamos por esas circunstancias. Pero bueno, si yo comienzo a ver una persona así, por eso es este taller, para distinguirla y para saber qué voy a hacer y no engancharme yo también en un ataque de ira, sino los dos, imagínense cómo terminamos. El problema es que la interpretación de cada uno, que cada uno tiene, para cada uno es enfático lo que queremos defender. O sea, el otro que se enoja tiene sus razones, la otra persona tiene sus razones. Un ejemplo, estamos comiendo, tenemos la situación de decir, estamos en familia, está papá, está la abuelita, quien esté. Y todos nos gusta comer juntos siempre. Sucede que la pareja comienza a tener un problema. Ay, ya, otra vez vas a contestar el teléfono. Y el esposo dice, híjoles, es que si no contesto, no van a liberar el pago de los trabajadores ni el mío. Y necesito, porque estamos trabajando ahorita en línea, entiende. No, es que interrumpe siempre el momento de los sagrados alimentos, ¿no? Entonces, ella empieza a molestarse, el otro cree que es necesario contestar, se para de la mesa, va a contestar, manda el email que tenía que mandar y libera el pago. Él pensando, si no hay un pago, no hay colegiaturas, no hay comida, ¿no? Y sobre todo también para él. Entonces él cree que es justo hacer esa acción porque era inmediata. Y sin embargo ella cree que es justo que siempre interrumpe los sagrados alimentos y a lo mejor ella hasta piensa mal qué está contestando, qué está haciendo. Entonces, si lo vemos desde afuera, las dos demandas que están teniendo los dos podrían ser justas, ¿no? Y entonces si no está educada la ira y los dos detonan en un enojo, pues se arma una situación que los pobres niños se quedan así como a ver quién gana, ¿no? Y quién tiene la razón. Más si no les explicamos qué está pasando, pues ellos se pierden, ¿no? Y ellos entran en una plataforma de angustia que ni siquiera saben qué es lo que están sintiendo sus cuerpos, porque si a nosotros adultos no sabemos, menos ellos. Ahora, creyendo que uno de ellos tiene educada la emoción de la ira, creyendo que él no es una analfabeta o un analfabeta emocional. Si creemos que alguno de ellos pudiera generarse una atmósfera diferente, ¿qué pasa? A ver, la señora sigue ella incontrolable en sus emociones. Él se controla. Entonces dice, bueno, ok, termino mi sopa, le doy un espacio. O la señora, ok, lo voy a dejar que conteste, ahorita no me voy a enojar, no me voy a pelear, vamos a terminar, voy a esperar a que llegue, sirvo el guisado y no pasa nada. Si pasa esto, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? Ah, no, pues maestra, es que él ya se salió con la suya siempre, ¿no? O el esposo, es que ella ya se salió con la suya siempre. No. Si tú educas esta parte de la emoción, lo que tú vas a hacer es, dice por ahí un proverbio, la blanda respuesta calma la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si yo no quiero guerras y contiendas en mi casa, yo lo que voy a hacer es preparar la atmósfera, dejarlo tranquilo, dejar que conteste, dejar que lo haga, y yo busco un momento en decir, mira, vamos a aprender a mediar, porque esto a mí sí me molesta. Y ya, de verdad que ya cuando él escuche una manera distinta de cómo te diriges hacia él o él hacia ti,
todo va a cambiar, porque ya lo van a hacer en un ambiente diferente y van a ganar más, a tener una comunicación más asertiva, a que si tú lo haces en ese enojo, pues lo único que van a hacer es abrir una brecha más grande para una separación. Entonces, tenemos que tener esa inteligencia emocional. La ira es una emoción que está preparada para la defensa, ya que nos ayuda a enfrentar los temores, pero es mejor que te enojes contigo mismo por el miedo que sientes y que debes enfrentar. Fíjense bien, la ira, entonces abajo hay un temor. Puede ser un temor al rechazo, puede ser un temor a quedarse solos. Entonces dice, es mejor enójate contigo mismo de que sientes esa ira. Dice, porque la debes enfrentar. El miedo se enfrenta, el miedo no se evade, el miedo se enfrenta. Y no contra los demás, ya que tendemos a personalizar la ira sobre el otro. Ahora no hay que olvidar que todos accionamos de la misma forma. O sea, todos en un momento de ira vamos a accionar de la siguiente manera, les explico. La que sigue, maestra, por favor. Debemos darle la intensidad adecuada a las reacciones según los hechos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, si en esta misma demanda que él tiene y yo, vamos a provocar un caos. ¿Qué es lo más justo? Es lo que ya les había explicado de tener esa tolerancia. Hay en nuestro organismo, en nuestro cerebro, me parece que viene más adelante, maestra Carmelita, la que sigue, ahorita nos regresamos a esta. Fíjense bien, aquí en nuestro cerebro tenemos el sistema límbico, tenemos la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que regula nuestra manera de razonar, de pensar. El sistema límbico es nuestro cerebro primitivo. El sistema límbico es lo que tienen ahorita sus niños. Reaccionan pegando, reaccionan mordiendo, reaccionan pateando. No pueden pensar. Cuando ellos les quitas un juguete, inmediatamente entra el cerebro primitivo, que es el sistema límbico. Entonces, ellos no entienden una razón porque todavía su corteza cerebral se está desarrollando. Esta corteza cerebral necesita madurez y, por ejemplo, en preescolar lo que nos surge en los niños es el aumento de vocabulario. Tú no vas a poder corregir que no siga mordiendo o que no siga pateando o que no siga pegando. No lo vamos a poder corregir porque es una parte natural del niño. Y esto pocos lo conocemos. ¿Y qué decimos? No, si te pegan, pega. No te dejes. O sea, los papás venimos con una conciencia diferente y pensamos que la maldad está a la altura de los niños cuando no es así. Entonces, no, es que ya me lo agarraron de bajada, no, es que ya le pegaron, no, es que, ¿no? ¿Y qué queremos? Que nuestros chiquitos están súper cuidados, pero lo que está pasando es que ellos no van a entender de ninguna manera que no tienen que pegar, porque es propio de la edad. Pero ¿qué creen que pasa con un estado de ira en un adulto? El sistema límbico y la corteza cerebral se separan en un adulto. Entonces, ¿qué pasa? Se disocian y ahí está que cuando yo estoy en un ataque de ira, lo primero que pienso es irme a los golpes, enojarme, darle casi una cachetada y hacer valer lo que yo quiero, porque no estoy pensando, se bloquea la corteza cerebral. Entonces es bien difícil que se pongan a discutir con una persona iracunda, porque jamás en la vida la vas a hacer entender. Por eso les digo ese proverbio: la blanda respuesta calma la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Si yo me pongo el tú por tú, voy a terminar mal. Lo que me conviene a mí, que yo ya vine al taller de las emociones y que yo lo estoy trabajando, lo que me conviene a mí es una inteligencia emocional y decir, no es el momento. No es el momento de discutir o de hablar, no es el momento. Entonces, ojo con esto, porque eso es lo que pasa.
Ahora me regreso a una antes. La ira, no, la ira se vuelve una demanda. No es lo mismo que yo te pida, por favor, que me prestes un suéter color rosa, y si tú me dices, no, pues nada más tengo verde, ay, bueno, está bien, me quedo con el verde. O no, tú me dijiste que tenías rosa y ahora me lo prestas. O sea, estás de envidiosa, no me lo quieres prestar. No, préstamelo. Y puede ocasionar un enojo. Y más si por ahí te vieron con el suéter rosa, peor, ¿no? No, pues no, ya no me lo quieres prestar, oye. Entonces empiezan a ser un problema. Esa es una demanda. El querer exigir en otros lo que a veces ni siquiera nosotros mismos damos. Ahora, ¿qué pasa? La ira, como exige una demanda, ¿qué creen que pasa? Que como yo considero que lo que me pasó es injusto, lo que genera en mi cuerpo es acidez, me genera en mi cuerpo ansiedad, nerviosismo y no puedo dormir. Si me voy bajita con la acidez, y yo soy una persona iracunda, pero me voy bajita, híjoles, pues a lo mejor ahí voy a tener problemas de agruras y demás, pero con tanto medicamento que me puedan estar suministrando, hasta se me puede hacer una llaga en el estómago, así bajito. Ahora, lo más es no dormir. ¿Por qué? Porque cuando tú no duermes todas tus horas que tienes que tener de descanso, ¿sí sabías que tus riñones no descansan, trabajan al doble y los vas quemando? Y entonces vemos ahí personas dializadas o hemodializadas. Podemos decir, no, pues sí, es la diabetes, pero también es esta falta de descanso. Y cuando yo estoy enojada, eso es lo que sucede. Me enojo tanto, me molesto tanto, que no puedo conciliar el sueño. Entonces me provoca todas estas enfermedades. Para que salga la adrenalina de su cuerpo, a veces tiene que pasar de 3 a 5 días. Por un enojo, por un enojo así, ira, de 3 a 5 días. O sea, sé que después de que yo paso ese enojo, me siento mal, me siento como con mucha energía en el cuerpo, pero como a la vez frustrada. Lo más recomendable es que salgan a correr para que se libere esa adrenalina, porque es una energía detenida. Ahora, imagínense los que se enojan en la mañana, en la tarde, ¿no? A mediodía. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? ¿No? Entonces, después echamos la culpa a la alimentación o a todo, pero no, es la falta de inteligencia emocional que podemos tener. Sí, seguimos, maestra Carmelita. La que sigue. Las emociones nos ayudan a reaccionar adecuadamente según las circunstancias, pero ¿cómo le hago? Seguimos, maestra Carmelita. Vamos a ver la ira funcional, la que sigue. Tenemos el dolor físico y el dolor psicológico. Sabemos que el dolor físico, me pegué en una banca, me dolió, ¿no? O me raspé, ese es el dolor físico. El dolor psicológico es el que tenemos en el alma, ¿no? Es donde se guardan todas las emociones. El dolor psíquico es un dolor moral, no se sabe de dónde sentirlo, pero te pone siempre, o sea, se siente un bajón, ¿no? Por ejemplo, yo que tuve muchas reacciones dolorosas en la infancia, que hagan de cuenta que a mí me entra como un dolor aquí. Cuando yo veo alguna lesión, siento un dolor así como aquí en el pecho. Y en cuanto yo detecto eso, siento que es un dolor emocional más que el físico. De alguna manera, nosotros tenemos que aprender a distinguir cuando me enojo, dónde siento ese dolor. Tenemos que ser reflexivos, tenemos que pensar dónde siento ese dolor, por qué lo siento, y de alguna manera eso es lo que me va a hacer reflexionar, ¿qué es lo que me molesta tanto? Porque realmente quien tiene que sanar, si es iracundo, no es el de enfrente, es el que es iracundo. Entonces, ahí tenemos que aprender que no le voy a echar la culpa al de enfrente. Cuando hay un dolor psíquico, te sirve para resolver qué es lo que pasa de manera interna. Seguramente tus valoraciones están mal.
por pérdidas o injusticias que crees que pasaron. El dolor psíquico te da la oportunidad de identificar lo que ocurre de manera interna. Es que me siento mal, pero no sé qué pasa. Tómate un espacio, apártate y empieza a analizar cuándo te sentías así desde edades muy tempranas, para que descubras si por ahí fue un olvido de papá o mamá, si por ahí fue un abuso, si por ahí fue algo que sentí una injusticia y que no la pude resolver, porque eso del pasado me alcanza al presente. Eso no se queda, aparentemente se queda ahí dormido, pero no, sale, se activa. Y entonces a la menor provocación se activa ese chip y dices, ¿por qué siempre me enojo por lo mismo? ¿Por qué me molesta tanto? Algo está pasando en las primeras edades, ¿sale? Estamos acostumbrados a no pensar lo que pensamos, ni nos preocupa, lo peor de todo. No valoramos la capacidad de introspección que tenemos. Un animal es reactivo. Un animal no puede pensar, él ataca. Nosotros sí podemos pensar. Y nosotros sí podemos ir hacia adentro para decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya se cansaron? Bueno, debemos, así como limpiamos nuestro cuerpo, así como nos bañamos, nos peinamos, nos perfumamos, nos ponemos lindas, así debe ser con nuestras emociones, con nuestra mente. Debemos de analizarlas y de higienizarlas. Esto es, esto no me funciona, lo quito. Pero no me va a funcionar nada más decir lo quito. Tengo que ir al problema, tengo que ver qué me está pasando, por qué me molesta y de alguna manera renovar mi pensamiento. La gente exitosa es exitosa porque aprende a modificar los acontecimientos internos y no los externos. Entonces yo puedo fingir en lo externo, y todos fingimos, estamos bien, porque no con todos nos confesamos, no con todos decimos qué nos está pasando. Aquel que nos conoce bien sí dice, no, tú traes algo, ¿no? Desde que llegaste yo te vi. Pero ante los demás decimos, no, sí, todo bien, no, maravilloso, ¿no? Pero eso es como el adorno por fuera. Pero ¿qué pasa realmente, no? Los problemas de ira no los resuelven desde dentro, sino lo echan fuera. Es decir, no los podemos resolver, desde afuera, sino desde dentro hacia afuera. Entonces, no es el de enfrente el que me está haciendo enojar. Es mejor aprender el lenguaje del otro y así ganas más. Entonces, si por ahí estamos que el otro sí es iracundo y yo me catalogo que no, mejor aprendamos a verlo y a no hacerle caso a las reacciones de provocación. Cuando se activa más, cuando se activa más rápido la acción de contraataque, más que el sistema racional. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que nos quede así más claro. La siguiente. En esta ira, la ira patológica, ¿qué va a hacer? ¿Cómo yo voy a considerar que es una ira patológica? Hay iras buenas y hay iras patológicas. Entonces, cuando yo me enojo porque mi hijo no puso su toalla colgada donde yo le dije, pues me enojo, ya te dije, Sebastián, cuélgala aquí, ¿no? Y le dices una, le dices dos, bueno, este niño no entiende. Agarras la toalla y le dices, vente y cuélgala, ¿no? Y entonces estás trabajando eso. Pero ¿qué pasa si la toalla la deja el marido? Ya es otro cantar, ¿no? Ya es siempre desorganizado, es que no te enseñaron en tu casa, y ya hasta te metes ahí en la educación de él, y eso es baratito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se vuelve patológica? Que primero, en lugar de pensar, voy a reaccionar. ¿Sí se acuerdan que yo les dije, quítenle un juguete al niño y cómo reacciona? Patada, mordida, manazo y lo que sea. Es el niño. Ustedes, no me lo digan, en un ataque de ira, ¿cómo reaccionan? ¿Pensando o ya soltándola fuerte, no? Desde insultos y de meterse más allá, ¿no? Con cualquier persona, ¿no? Llámese hijo, llámese marido, llámese suegra, llámese quien se llame. Entonces eso ya se vuelve una ira patológica cuando yo ya reacciono, me encolerizo, grito e insulto. Eso sí ya no está bien. Nunca hay que creer lo que dicen
cuando están encolerizados. Por ahí decían, ¿no? No, sí lo quiso decir, porque si lo dijo, lo pensó y lo quiso decir, ¿no? Hay gente que dice, no, o sea, sí te enojaste y no te atreves a decírmelo de frente, ¿no? Lo más sano es pensar, estaba enojado, no voy a hacer caso a sus insultos, mejor me tranquilizo, para yo tener esa higiene mental. La que sigue, por favor. Fíjense bien, el circuito psíquico. Una persona patológicamente enferma de ira, lo primero que piensa es que se siente solo y se siente rechazado. ¿Se acuerdan que les decía que abajo de la ira está la angustia y abajo hay un miedo? El miedo por lo regular es que se sienten solos y rechazados. Eso está muy por debajo, que ni siquiera ellos mismos lo saben. Luego, el peligro y está obligado a defenderse. Él se siente en alerta. Por ejemplo, algo hace la mujer y él se enoja porque piensa que a lo mejor eso va a detonar que ella se vaya de la casa y de repente se siente amenazado, se siente con peligro y en lugar de reaccionar de manera distinta, se vuelve más violento. Después de esta parte que él está pensando en sus miedos, me va a dejar, se vuelve más violento, activa la ira, se enoja, pero su sistema de creencias y valores está mal. Por eso yo les digo que el acontecimiento no es el importante, es lo que yo creo. Por eso les digo, vayan a lo profundo y vean qué miedo hay y qué es lo que genera el ataque de ira. ¿Por qué? Porque si no se cae en esta situación patológica. ¿Sí? La que sigue, por favor. Hay una posición en el patológico que dice, el sufrimiento no es malo, pero se vuelve patológico cuando se creen víctimas. Tú siempre me gritas, tú siempre eres la que te enojas, ¿no? Es que tú no se te puede hablar a ti, mira, pobre de mí. Cuando ya alguien se conmisera y busca ser víctima, pues necesita un victimario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una relación enfermiza, hay codependencia y está mal. Entonces, yo no voy a caer en una situación de apapachar a una persona que se está conmiserando. ¿Sabes qué? Necesitas ayuda, ¿no? Necesitas detectar dónde está tu base de la plataforma de miedo para que tú puedas salir adelante. La que sigue, por favor. Bueno, este es más o menos el ejemplo que les di de hay que mediar en pareja las situaciones de las demandas y de las injusticias por parte de los dos, ¿no? Entonces, si yo valoro que siempre se sale él con la suya, siempre voy a estar enojada. Si yo valoro que tengo que tener un equilibrio, pues le doy la pauta para también escucharlo y dejarlo que se calme y viceversa. La que sigue, por favor. Entonces lo digo, ante una persona iracunda lo mejor es callar. Ejemplos de leyes que producimos de forma inconsciente o automática. Esta ley es la que ya la conocen, la preferencia o la demanda es la que les expliqué. La preferencia, pues soy más consciente y más tolerable. La demanda es, lo que yo digo es ley, y lo que yo digo se hace, y si no se hace, pobre de ti. Entonces, hay que ver dónde estamos, si es en la preferencia o en la demanda. La que sigue, por favor. Las injusticias no se van a combatir con otra cosa más que con el perdón. Disculpa, lo siento, perdóname. Ojo, las injusticias no se van a poder combatir de otra manera. Me parece que les puse la vez pasada el ejemplo del violador. ¿O no fue aquí? Discúlpenme, ¿no? Bueno, hay un señor que viola a una señorita, la viola, entonces la mamá de la señorita exige justicia, ¿no? Porque la chica obviamente está con ira, la mamá está con ira y exige justicia. ¿Qué pasa si exige la justicia? No, señora, pues ¿sabe qué? Le van a dar 20 años de prisión. Después de esos 20 años de prisión, él va a salir. ¿Qué evitó esa señora? Pues a lo mejor que en esos 20 años no dañara a otras.
Pero finalmente la chica que fue violada se queda embarazada, no aborta, y ese hijo le recuerda siempre el acto violento. ¿Se hizo justicia con meterlo a la cárcel? No, ¿verdad? Porque no se regresó ella a su estado actual. Ella sigue recordando y ella sigue estando mal. Entonces ella sigue llenándose de ira cada vez que ve a ese niño. Entonces no se hace justicia metiéndola a la cárcel. Por eso se sana con el perdón. Yo decido perdonar, y no para el bien del otro, para mi propio bien. Entonces el perdón es una decisión que debemos de tomar. Después hablaremos, si quieren, del perdón, porque es todo un proceso, pero el perdón es una decisión y es lo que a mí me va a sanar, no a él, es a mí. Seguimos, maestra. Bueno, sí, entonces el perdón es una decisión y luego se los voy a explicar porque sí está interesante, pero realmente el aprender a educar la ira me va a salvar de muchos sinsabores, me puede salvar un matrimonio, me puede salvar una amistad, me puede salvar la relación con mi hijo. Después de ver todo esto de la ira, pensemos, ¿cómo estamos trabajando la ira con nuestro propio hijo? ¿Cómo hacemos que identifique esto que está pasando en su cuerpo? Porque quizás ellos ni siquiera identifican lo que les está pasando y les damos un juguete, les damos una tablet, les decimos vete y juega. Y cuando hay un problema que los oye discutir, hay una angustia en el niño. Cuando hay un problema de que uno se ausenta y no sabe ni siquiera por qué, hay un problema en el niño y no lo platicamos, no lo verbalizamos, y entonces ese pequeñito, cuando vaya creciendo, va a detonar algo que le va a detonar la ira, y es lo que les digo, a lo mejor la plataforma del miedo del niño fue, me quedé sin mi papá, y no sabe él por qué, pero él se quedó sin su papá. Entonces cuando él crezca y tenga otra pérdida, se va a activar una ira, se va a activar un miedo, y no va a saber que esa raíz viene desde la infancia. ¿Sí se dan cuenta la importancia de conocer cómo está diseñado mi organismo y cómo voy a enseñarle a mi hijo a desarrollar este tema de las emociones? Ahorita vamos con la ira, nos faltan más. Entonces yo espero que les haya servido, espero que nos vayamos reflexionando, y lo único que les voy a pedir ahorita es que en su hojita comparen la situación, cómo llegaron, cómo se sienten y qué aprendieron, y ahí me regalen su comentario. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias.